En esta oportunidad abordaremos la Ley 1071 y para ello vamos a trabajar el título número 3, que consiste en la designación de los árbitros, y para ello haremos una breve reseña. El arbitraje es el medio de solución de conflictos más antiguo de la historia, donde renuncias el derecho de acción y pasas a solucionar los conflictos de una manera más tranquila, más rápida y más económica. Se inició en tiempos muy remotos, tomó mucho más impulso en Roma y tomando más impulso en el siglo XII, siglo XIII, en la Edad Media, eso debido al creciente aumento del comercio. Y con el paso del tiempo se expande por Europa hasta llegar a Latinoamérica. El arbitraje en el Perú lo podemos encontrar a partir de tiempos muy antiguos, pero una fecha exacta, en 1839, ya lo tenemos en la Constitución peruana. Luego, con el paso del tiempo, lo encontramos en 1993, luego lo tenemos con la Ley General de Arbitraje del Decreto de Ley número 25935, luego nos viene la Ley 26572, luego se viene la Ley 1071, luego tenemos la última con la derogatoria, que es la Ley 20-2020, en la cual hace algunas modificaciones. Nos encontramos en la ciudad blanca de Arequipa. Todos nos preguntamos, ¿qué es un tribunal arbitral? Un tribunal arbitral está compuesto por uno o más árbitros con capacidad para resolver una controversia derivados de un contrato que surge entre las partes. Dichas controversias deberán someterse ante él para dar la solución del problema sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios o ante el Poder Judicial. Y esto se da en virtud a la autonomía de las partes, que les otorga esa libertad para solucionar el litigio frente a un tribunal arbitral. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias que excluye de manera definitiva al Poder Judicial. Modos de designación de los árbitros. En cuanto a los modos de designación de los árbitros, prima el principio de libertad en el procedimiento. La designación de los árbitros puede ser realizada por las partes o por un tercero, quien puede ser una persona natural o una institución arbitral. Y estos modos de designación son la directa y la delegada. La directa, cuando las partes designan directamente a los árbitros para la solución de sus controversias, y la delegada, cuando las partes determinan que la designación de los árbitros sea realizada por un organismo dedicado permanentemente al arbitraje. Artículo 19. Composición del tribunal arbitral. Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros que conformen el tribunal arbitral. A falta de acuerdo o en caso de duda, serán 3 los árbitros. Si no hay acuerdos en la designación de los árbitros, en el arbitraje serán 3 árbitros. Cada parte nombra un árbitro y estos 2 árbitros nombran un tercero. Artículo 20. Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 1231, publicado el 26 de septiembre del 2015. Requisitos y condiciones para ser árbitros en el Perú. Según el artículo 20 del Decreto Legislativo 1071, las condiciones o requisitos para ser árbitro son las siguientes. Solamente las personas naturales pueden ser árbitros en nuestro país. Asimismo, estas personas naturales deben ejercer plenamente sus derechos civiles. Asimismo, ser mayores de edad, 18 años en adelante, personas que no hayan recibido condena penal por delito doloso. Artículo 21. Incompatibilidad para ser árbitros. Tienen incompatibilidad para ser árbitros los funcionarios y servidores públicos del Estado peruano, dentro de los límites que su propia norma sectorial señale. Tenemos, por ejemplo, el presidente de la República no puede ser árbitro, tampoco lo puede ser los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros funcionarios y servidores públicos del Estado. Artículo 22. Nombramiento de los árbitros. La pregunta que nos hacemos es ¿quién elige a los árbitros? La regla general en materia arbitral señala que los árbitros van a ser nombrados o elegidos por las partes en conflicto, por la institución o centro arbitral,
Por el tercero, a que las partes hayan designado tal encargo. Yo les voy a hablar sobre el nombramiento de la Cámara de Comercio. Para comenzar, ¿qué es la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio es una organización de índole nacional, con autonomía política, económica y administrativa. Conforme a las normas con el fin de promover, fortalecer, más que todo implementar acciones para el desarrollo del sector empresarial. Ahora, las cámaras de comercio existen en cada provincia de Perú. Ahora, ¿es necesario que la Cámara de Comercio cuente con centros de arbitraje? No necesariamente, porque la ley de arbitraje no lo establece ni podría hacerlo, porque resultaría una norma impracticable, porque no existen cámaras de comercio en todos los distritos de provincias y departamentos de la región de Perú. ¿Dónde la Cámara de Comercio? En el nombramiento del árbitro. Esto es muy importante. Esto nos habla en el artículo 25 que establece, en los casos de nombramiento residual del árbitro por la Cámara de Comercio, que están poniendo medios la organización que podría tener la Cámara de Comercio, que determina, más que todo cómo es el funcionamiento. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener una solicitud? Uno de ellas vendría a ser señalar el nombre de la denominación, el domicilio de la otra parte, y debe tener o hacer una breve descripción de la controversia. Ahora, obligaciones de nombramiento. En el inciso 4 del artículo 25 de la Ley de Arbitraje de la Cámara de Comercio, establece que está obligado bajo responsabilidad a ejecutar el nombramiento solicitado a la Cámara. Únicamente podrá ser rechazada cuando una solicitud de nombramiento contenga, unos documentos, los documentos aportados no resulten con la existencia de un convenio arbitral. ¿Y solo basta con la aceptación de los árbitros? Pues no es así. En el artículo 27 nos menciona que tienen un plazo dentro de los 15 días para poder pronunciarse acerca de su aceptación. Y esto lo hace mediante un documento llamado acta de emisión, especialmente para estos casos de la designación de los árbitros. Una vez que los árbitros, ya sea el único o el tercer último árbitro, acepta su designación, pues entonces queda conformado el tribunal arbitral. Ahora, hablando acerca de los motivos de acepción y recusación, pues en el artículo 28 nos menciona que primeramente los árbitros, una vez nombrados y aceptada su designación, pues deben permanecer durante todo el arbitraje independientes e imparciales. También nos dice que las partes pueden recusar a los árbitros cuyos hayan sido nombrados por ellos o a los que hayan participado en su nombramiento. También nos dice que cada árbitro debe dar explicación o una justificación a aquellas circunstancias nuevas que acarreen una duda justificada. ¿Qué es la recusación? La recusación es un cuestionamiento al árbitro a su independencia o imparcialidad. Está basada en una duda referida al conflicto de interés. Así también es un mecanismo que puedan hacer uso las partes en cualquier momento del proceso arbitral. También es un procedimiento donde el árbitro tiene dos opciones. La primera es que renuncie y el otro es que sustente su posición ante el tribunal arbitral. Lo que genera la recusación, nos encontramos frente a dos escenarios. Uno, que cuando la recusación haya sido fundada, lo que va a provocar
es la separación del árbitro o la sustitución, pero debidamente fundamentada. Lo otro, cuando la recusación haya sido formulada, el árbitro va a continuar durante el proceso arbitral. Y también la recusación tiene dos principios: el principio de independencia y el principio de imparcialidad, ¿no? Uno es con un componente subjetivo que está ligado al conflicto de intereses, y el otro con un componente objetivo que está vinculado a la pérdida de autonomía del árbitro con respecto al proceso. El procedimiento de recusación. El procedimiento de recusación como tal se encuentra inmerso en el artículo 29 de la ley arbitral. ¿Desde cuándo procede la recusación? La ley arbitral nos dice que debe formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva. ¿Hasta cuándo procede la recusación? Según el artículo 29, inciso 3, establece que, salvo pacto en contrario, una vez iniciada el laudo no procede recusación alguna. Justificación de la recusación. La recusación debe de ser justificada debidamente por las razones que se dé y presentando los documentos correspondientes. Ahora bien, el trámite. Nos dice que la ley otorga al árbitro y a las partes la oportunidad de manifestarse lo que a su derecho convenga frente a la recusación en el plazo de 10 días. Bueno, a continuación vamos a hablar de la remoción, que está establecida en el artículo 30, los cuales tienen 3 incisos muy importantes, ¿no? Entonces, a diferencia de la recusación, mediante la remoción, las partes acuerdan apartar al arbitrio, pero no porque no goce de confianza de las partes, sino porque se encuentra impedido de hecho derecho para ejercer sus funciones, o porque simplemente tal vez no las ejerce en un plazo razonable, ¿no? Entonces, la remoción del árbitro no estaba prevista de manera expresa en la anterior ley general del arbitraje, sino entonces incluye entre las causales de recusación o de incompatibilidad, cuyos supuestos se explicaba remitiéndose en el artículo 26 de la misma ley. Entonces, en ese sentido, el impedimento para actuar como arbitrio por razones de derecho, que hoy es motivo de remoción, era causal de recusación. Con la actual ley que queda claro que la remoción supone la existencia de situaciones o de hecho o derecho que impiden que el arbitrio ejerza sus funciones, o tal vez sin existir dichas situaciones impeditivas en la práctica del arbitrio no cumple con ejercerlas, ¿no?, dentro de un plazo razonable. Bien, ahora hablemos sobre el árbitro sustituto, el cual se encuentra establecido en el título 3 del Decreto Legislativo 1071, exactamente en el artículo 31. A falta de acuerdo entre las partes, se sigue el procedimiento inicialmente previsto para el nombramiento de los árbitros sustituidos. Producida una vez la vacancia de un árbitro, se suspenderán las actuaciones arbitrales hasta que se nombre un árbitro sustituido, salvo que las partes decidan continuar con el arbitraje con los árbitros restantes. Una vez reconstituido el tribunal arbitral, las actuaciones arbitrales continuarán desde el punto a que se había llegado en el momento en el que se suspendieran las actuaciones. Sin embargo, en caso de sustitución de un árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, estos deciden a su entera discreción si es necesario repetir todas o algunas de las actuaciones anteriores en caso de sustitución de cualquier otro árbitro. Lo decide el tribunal arbitral. Ahora hablemos sobre la responsabilidad, exactamente en el artículo 32. Este artículo establece la responsabilidad de los árbitros y en su caso de la institución arbitral, en caso del incumplimiento de su deber. Los puntos claves son los siguientes. Obligación de cumplir con el cargo. Al aceptar el cargo de árbitro, los árbitros están obligados a cumplir con su deber de arbitraje. Del mismo modo,
si hay una institución arbitral involucrada, también está obligada a cumplir con su papel en el proceso arbitral. La responsabilidad por daños y perjuicios. En caso de que los árbitros o la institución arbitral incumplan su deber, podrían ser considerados responsables por los daños y perjuicios causados. Sin embargo, esta responsabilidad solo aplica si el incumplimiento se debe a dolo, ya sea con intención maliciosa o culpa inexcusable por negligencia grave. Un claro ejemplo vendría a ser si un árbitro con conocimiento de un conflicto de intereses decide no revelarlo y emite un laudo que favorece indebidamente a una de las partes, podría ser considerado responsable por los daños y perjuicios causados a la parte perjudicada como resultado de una actuación negligente.